Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Domingo 25 de febrero. Segundo domingo del tiempo de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 2, 9a, del 10 al 13 y del 15 al 18. En cierta ocasión, Dios puso a prueba a Abraham. Lo llamó: Abraham, y él le respondió: aquí me tienes. Entonces le dijo Dios: toma a tu hijo único que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indique. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó allí un altar y preparó la leña. Extendió entonces la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí me tienes, respondió él. El ángel le dijo: no pongas la mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que respetas a Dios, porque no le negaste ni siquiera a tu único hijo. Levantó Abraham la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en una zarza. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó de nuevo a Abraham desde el cielo y le dijo: el Señor te hace saber esto. Por lo que has hecho, por no haberme negado a tu hijo único, juro por mí mismo que te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Ya que me obedeciste, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 31b al 34. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él no se quedó ni con su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de gracias? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que absuelve. ¿Quién se atreverá a condenar si Cristo murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En cierta ocasión Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que estaban hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué decir, llenos como estaban de pavor. Entonces apareció una nube que se posó sobre ellos y se oyó una voz que salía de la nube: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Y cuando bajaban del monte, Él les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino solo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos mantuvieron en privado este asunto, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y hermanos en el Señor? Nos encontramos ya en el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, también en el último domingo de este corto mes. Y hoy la palabra de Dios nos trae muchísimos mensajes, pero quiero sintetizarlos en unos apartados sencillos que ojalá nos ayuden para nuestro diario vivir. Y quiero partir de ese libro del Génesis. Encontramos esa gran prueba que Dios coloca a Abraham. Esa prueba de entregarle su hijo. Si ustedes recuerdan muy bien, Abraham y su esposa eran ya ancianos y no habían tenido nunca hijos. Y justo cuando llega el momento de darle ese hijo, él, cuando ya el muchacho estaba un poco grande, mayor, Dios le pide a Abraham que se lo entregue en sacrificio. Abraham no dudó. Abraham, a pesar de saber que era su hijo, a pesar de entender que era el amor de su vida, Abraham nunca pensó en no dárselo a Dios, porque Abraham sabía muy bien que todo lo bueno venía de Dios, y si Dios le pedía eso, era porque le iba a dar algo mejor. Él no escatimó para Dios. Y aquí viene entonces el primer mensaje. Hermanos, nosotros muchas veces abandonamos a Dios por cosas que no valen la pena. Lastimosamente nosotros dejamos las bendiciones de Dios por irnos detrás de maldiciones. Pienso en tantos ejemplos y uno de ellos puede ser aquella mujer, esa mujer que Dios le regaló un hijo, y esa mujer, Dios le está dando ese hijo para que lo cuide, para que lo ame, para que sea una madre, para que viva por él. Y muchas de esas mujeres prefieren irse detrás de un amor pasajero, detrás de una relación que no vale la pena, detrás de una persona simplemente por un gusto sexual o por no quedarse sola, y deja esa bendición que Dios le había entregado por medio del sacrificio de sostener, de mantener, de educar, de formar ese hijo. Hoy Abraham nos enseña que por más que nosotros estemos felices con algo que tengamos en nuestra vida, debemos soltárselo a Dios cuando Él nos lo pida. Hoy pensemos, queridos hermanos, muy bien en la vida de Abraham y en la vida de su hijo. Cuando Dios ve que nosotros somos capaces de soltarnos, Él nos entregará no solamente una sola cosa, sino que la multiplicará. Y quiero terminar, queridos hermanos, con una palabra del Evangelio. En el Evangelio de hoy encontramos esa linda palabra que nos habla de la transfiguración del Señor. ¿Y qué es la transfiguración? La transfiguración es la transformación y cambio de vida a Dios. Es tener la vida de Dios en el corazón, es alimentarse de Dios, es vivir con las actitudes de Jesús, es vivir con esperanza, soñando en la resurrección y soñando en la gloria de Dios. Tenemos que pensar hoy, queridos amigos, queridos hermanos, que para poder llegar a una verdadera transfiguración debemos abrirnos al amor de Dios. ¿Y cómo nos abrimos al amor de Dios? Pues hombre, recordemos las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la oración. Recordemos que la oración transfigura y cambia la vida.
nos renueva en nuestro interior. Debemos iluminar nuestra vida en la presencia de Dios. Muchos de nosotros nos perdemos, muchos de nosotros tratamos de iluminar nuestra vida con lo que no vale la pena, pues la verdadera claridad de vida se encuentra en Dios, en obedecer sus mandamientos, en dejarnos guiar por Él. Por eso, queridos hermanos, debemos tener mucho amor a los sacramentos, a la lectura de la palabra de Dios, a la oración, a la vida en comunidad, a la caridad fraterna. Busquemos, queridos hermanos, nuestra plenitud, no en lo que nosotros queremos ser, sino en la vida de Dios. La vida se plenifica cuando se vive en la presencia del Señor. Pues bien, quiero hacer, para finalizar, un paralelo de lo que es una persona transfigurada y lo que es una persona no transfigurada, o sea, una persona desfigurada. Una persona transfigurada es la que se deja transformar por el amor de Dios, es la que crece en el amor, es la persona que es tocada por Dios, es aquel que tiene fe. Una persona transfigurada es la que busca perdonar y comprender, es la que asume la generosidad como algo propio de su vida, es la que sirve desinteresadamente y se dona a los demás, es la persona humilde, es la que transforma todo lo que hay a su alrededor, su vida, su sexualidad, sus afectos, sus sentimientos, su corazón, su familia, su trabajo, incluso el mismo celular, sus amistades. Pero cuando encontramos una persona desfigurada, vemos que esa persona es aquella que vive del pecado. Es aquella persona que vive en función de sí misma, que es egoísta y busca solo su bienestar. Es la que vive con rabia, es la que vive impaciente permanentemente. Es la persona que alimenta el rencor, los odios, los resentimientos. Es la persona que se deja llevar por el orgullo y la imagen. Es la persona soberbia. Hoy te pregunto, ¿te dejas transfigurar por Dios o te dejas desfigurar por el demonio? Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo y nos vemos en la Santa Misa.